Queridos oyentes, que Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más controversiales en la iglesia. Vamos a hablar acerca del servicio de la mujer en la congregación, en la iglesia. Para ello vamos a ir con una introducción a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 35, donde nos menciona lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Este es el versículo controversial por el cual muchas iglesias han tomado ciertas determinaciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A primera vista, queridos oyentes, esto parece ser un mandamiento general, de que a las mujeres no les es permitido hablar en lo absoluto en la iglesia. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, vemos lo siguiente: hace mención de mujeres orando y profetizando en la iglesia, y no lo condena. Por lo tanto, queridos oyentes, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 35, no puede ser una orden absoluta de que las mujeres siempre deben guardar silencio en la iglesia. Y con esto quiero hacer un pequeño énfasis. Si nos retomamos básicamente a la estructura de lo que era la iglesia de Corinto, podemos ver que existía un desorden total, por lo cual Pablo menciona que se ordene la iglesia de aquel tiempo, y bajo este fundamento podemos organizar lo siguiente. Hay que tomar hermenéuticamente la estructura hacia dónde estamos partiendo. En este caso estamos hablando de aquella época. Hay que tomar en cuenta también que cada situación que nos menciona la palabra de Dios también tiene que ser contextualizada de acuerdo a la época en que se está hablando. En este caso, en la iglesia de Corinto existía un desorden total, por lo cual Pablo dijo: ordenen la iglesia. Y en aquel tiempo podemos ver que se manifestaba este tipo de pensamientos, ¿no? Pero hoy en la actualidad, en un criterio muy personal, yo creo que sí, la mujer puede hablar en la iglesia, puede llevar un mensaje, porque también, como podemos ver, y nos da un apoyo la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, menciona de mujeres orando y profetizando en la iglesia, y podemos ver que no es condenado. Entonces yo creo que en este tiempo, en la actualidad, podemos tomar simplemente como una referencia todo aquello que vemos como contextualizaciones de la época de la palabra, en cuestiones que podemos ver ciertas cosas que están pasando, ¿no? Pero en sí, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es poder ver por qué está pasando, por qué está sucediendo y en qué tiempo Pablo lo está mencionando. Y de acuerdo a ello podemos tomar en cuenta que la mujer sí puede en cierto momento, ¿no? o en algún ministerio poder tomar la palabra para poder predicar la palabra de Dios, porque nosotros ya no estamos en esa época. Pero sí tomamos de la palabra de Dios que debemos tener un orden en la iglesia. Entonces, tomando en cuenta que Pablo se refería en aquel tiempo que la iglesia de Corinto estaba muy desorganizada, se necesitaba poner orden, y también por las circunstancias que pasaban en aquellas épocas, ¿no? Entonces, de ese aspecto tomó Pablo esa temática. Pero hermenéuticamente podemos ver que debemos tomar el contexto desde dónde se está tomando la palabra y en qué tiempo se lo está haciendo. Hoy en nuestra cultura podemos ver que es distinto, y por lo cual yo puedo definir que sí, la mujer puede efectivamente hablar en la congregación, puede predicar la palabra de Dios, y también tiene una voz. Obviamente sí, tomando en cuenta que el orden en la iglesia es totalmente fundamental. Entonces podemos definir ese punto. El contexto de este pasaje y gran parte de 1 Corintios trata del orden, como lo comentaba, y la estructura de la iglesia. En la iglesia de Corinto podemos ver que era notable el caos y la falta de orden que reinaba en la congregación. Entonces, tomando en cuenta este fundamento, podemos ver que hoy en día sí es permitido para la mujer predicar la palabra del Señor, poder ejercer un ministerio,
puede también tener una voz como el varón para poder dar un mensaje, o asimismo liderizar un cierto grupo. Porque de acuerdo a las reglas hermenéuticas podemos ver que se pueden, ¿no?, tomar en cuenta estos factores. Hay que tomar en cuenta que hay iglesias, por ejemplo, que sí toman en cuenta muy literal esta parte, pero no han tomado en cuenta el fundamento hermenéutico, en el cual podemos ver que hay que tomar en cuenta muchos factores de la palabra al momento de poder hacer una conclusión o poder tomar una determinación.